Muy bien, continuamos con más Teleflash. Ya está con nosotros el doctor Ricardo Vega. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. El gusto de atenderlo nuevamente después de ese reparador descanso. Buenas noches, Daniel. Bien, todo muy bien. Una semanita, pero que sirvió. La verdad que está bien. Yo creo que los descansos son así, no tampoco exageradamente largos. No tanto, dice usted. Semanita y ya está. El trabajo es bueno. Seguro que sí. Doctor, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy es el Día Mundial del Riñón y por tal motivo le hemos pedido una columna relacionada. Así es, Daniel. Me han pedido que, bueno, hoy es el Día Mundial del Riñón, efectivamente. Esto ya desde hace unos cuantos años, sea una federación internacional del riñón y la confederación también de riñones, que es otro tipo de sociedad, han decidido que el segundo jueves del mes de marzo, el segundo jueves del mes de marzo, se tome conciencia de las distintas enfermedades renales y bueno, y las distintas sociedades a nivel del mundo toman como el Día Internacional del Riñón y van de algún modo generando conciencia en la población. Eso es lo que se busca, que uno va envejeciendo y junto con uno va envejeciendo su riñón. ¿Seguro? Y a veces si el riñón claudica en forma ya irreversible, no queda otra alternativa que reemplazarlo al riñón con un trasplante que no siempre está disponible y mientras tanto debe ser tratado ese paciente con diálisis, que es un poquito lo que quería yo hablar y mostrar que hay distintos tipos de diálisis. ¿Podemos ir a la plaquita? Podemos ir a la plaquita. Vamos. Yo creo que podemos ir a la plaquita. Lo que queremos mostrar es que hay distintos tipos de diálisis, pero quizás un poquito antes yo les quería mencionar que hay 8 reglas de oro que se mencionan para hacer, y digamos de algún modo para que uno cuide sus riñones. Una es mantenerse en forma activa, deporte, actividad física, lo que sea. Esto es muy importante. Hay 2 causas fundamentales que hacen que un riñón claudique en un ser humano, que son, una es la diabetes, por eso es que controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental, y va de la mano lo que hablamos recién de la actividad, y todas tantas charlas que hemos dado sobre esta epidemia extraordinaria que hay de diabetes mellitus en nuestra humanidad en este último siglo. Otro es controlar la presión sanguínea. Sobre esos 2 temas yo quisiera que nos centremos, nos concentremos y recapacitemos. Presión arterial y diabetes. Y lo otro va de la mano, porque bueno, como ya dijimos, es el tema de mantenerse en forma activa, comer sano y controlar el peso, que va de la mano con todo lo anterior. Mantener, esto es un clásico para la gente, líquidos, tomar líquidos, sobre todo nuestro Tucumán, nuestro cálido Tucumán. Varía de acuerdo a muchas circunstancias, pero yo diría no menos de 2 litros. Cuando hablamos de líquido, hablamos de agua. Agua, en realidad, digamos, sí, pudiera también uno tomar jugos, pudiera uno tomar caldos. Ahora, si usted está pensando en un Malbec, está pensando en una birra, es otra historia, ¿no? Mantener una ingesta de líquido sana, digamos. No fumar, no tomar medicamentos sin receta médica en forma regular. Y si uno de estos factores aparece, consultar con el médico para que se hagan unos controles. Cuando no se cumplieron con estas premisas y finalmente nuestro riñón falla, y bueno, no nos queda otra que la diálisis o el trasplante. Entonces veamos un poquitito, tratemos de explicarle a la población en forma muy sintética, muy simple, qué es una diálisis. Viene de una palabra griega, dia quiere decir a través y lisis separación, es decir, es algo que separa a través porque es una membrana que separa los componentes de la sangre. Entonces las toxinas, los desechos y el exceso de agua que el riñón no puede eliminar, deberán ser eliminados por una máquina. Fíjese usted que este médico que aparece aquí en pantalla es un holandés, Willem Kolff, en el 43, es decir, esto un poco para recordar en la época de la ocupación alemana a Holanda, estaba ocupado, entonces él tenía elementos, estaba trabajando en esto, en una suerte de riñón artificial, pero tenía elementos muy primarios, muy básicos, muy elementales, porque bueno, nada, estaba ocupado en ese momento Holanda, y entonces con pieles de salchicha, latas de bebida y una lavadora, entre otros objetos, empieza a trabajar en este territorio. Al principio no lograba efecto, pero en el año 45, 2 años después, ya logra que una paciente que estaba en un fallo renal agudo sobreviva y luego sobreviviría mucho tiempo más dializándola a esta persona con una máquina de diálisis ultra supra archialimental. El principio es esto, ¿cierto? Que los solutos se filtren, los fluidos en ultrafiltrados, es decir, que lo que nos sirve pasa a través de una membrana, como está mostrado aquí, las células del cuerpo tienen sus desechos, esos desechos de las células del cuerpo pasan al torrente sanguíneo y esto debe ser eliminado por un riñón que, para que lo veamos de un modo muy simple, es como que tiene una serie de poros que
hace que lo que sirve quede en el torrente sanguíneo y lo que no sirve se elimine por la vía urinaria. Cuando empieza a fallar el riñón, esos poros, por así decirlo, no es exacto, pero es para que se entienda, se agrandan y se empieza a eliminar de todo o simplemente no filtran. Entonces, bueno, nada, el organismo aumenta la cantidad de toxina, urea, una serie de cosas que generan daños cerebrales, cardíacos, daños de todo tipo y que lo puede llevar, y de hecho lo lleva a la muerte al individuo si esto no es tratado. Esto es visto con macroscopía, es decir, como uno vería aumentado con el microscopio. Entonces, la arteria que llega y esta es la arteria que sale, y esto, digamos, es un ovillo, es un glomérulo donde se ultrafiltra y pasa al tubo renal todo lo que no sirve de la sangre. Lo que no sirve, los desechos salen y se van a eliminar por el tubo, que todo luego esto va a ir a la uretra, a la vejiga, etcétera. Cuando esto no funciona, no nos queda que ir a diálisis, y sepamos que hay dos tipos de diálisis, y quiero yo también expresar que si bien en nuestro medio fundamentalmente se hace hemodiálisis, en muchos lugares del mundo, España particularmente, por muchos lugares del mundo y del primer mundo, se tiende a la diálisis peritoneal porque es de menos costo, el paciente la hace él mismo en su casa durante la noche, y entonces simplemente tiene que tener una educación adecuada. Y entonces hay una gran tendencia a hacer esta diálisis, como dice aquí, ambulatoria, continua, intermitente, automatizada, y digamos, no requiere de estar yendo día por medio, porque cuando uno entra en hemodiálisis tiene que ir, vamos a suponer, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12, disponer. Y bueno, eso te limita mucho la vida. La hemodiálisis, como aquí está mostrando, digamos, es la sangre de la arteria pasa a través de la máquina, luego vuelve por una vena y purifica la sangre. Entonces, este es el acceso, para eso se hace una fístula que se une una vena con una arteria, una fístula arteriovenosa, para que uno pueda conectar la máquina y todo lo que viene por la sangre arterial, sacarlo hacia la máquina, filtrarlo y luego vuelve, o sea, la sangre, a ver si aparece aquí el mouse, aquí está, sangre que se extrae para ser filtrada, es filtrada luego toda una serie de procesos y vuelve ya, una vez filtrada, en buenas condiciones al cuerpo de un individuo. En tanto que la diálisis peritoneal es simplemente la colocación de un catéter que generalmente se coloca por vía laparoscópica y se utiliza, tiene doble vía, un fluido específico dializador, entra al abdomen durante la noche, estaba el paciente durmiendo, descansando, y va entrando lentamente ese líquido y se va retirando. El mismo peritoneo, que es la membrana que cubre a todas las vísceras del abdomen y cubre la pared abdominal, es como un celofán, para que se entienda, una bolsita de celofán. Él tiene la capacidad de filtrar y eso permite realmente, digamos, esto. Bueno, esto es lo que mostramos en el glomérulo, cómo llega la sangre, todos los desechos se eliminan y todos eso van por estos túbulos que son la vía urinaria, y se ve la vía urinaria, los pelvis renales, los uretres, la vejiga, y luego todo eso es eliminado de algún modo por la vía urinaria, como hemos expresado. Si esto no sucede porque los riñones no funcionan, todas estas sustancias tóxicas aumentan en el torrente sanguíneo y van a traer trastornos cardíacos, trastornos neurológicos de todo tipo. De modo tal que esta persona debe realizarse una unión entre una arteria y una vena, y lo que se llama una fístula arteriovenosa, que se va a utilizar para que sea punzada fácilmente, colocar una agujita de punción que toma la sangre arterial, va a la máquina y luego vuelve, una vez filtrada por la sangre, al torrente venoso, y esto hace que el paciente elimine, digamos, todas las toxinas. Digamos desde ya que no cumple todas las funciones, porque el riñón tiene otras funciones también, a nivel de la sangre y demás, una serie de funciones endócrinas que obviamente la máquina simplemente cumple la función del filtro, porque no es poca cosa, ¿no? Entonces ustedes ven cómo viene la sangre desde la sangre arterial, aquí no está filtrada, va a pasar por estos filtros hacia otro sistema de tubuladuras que va a contracorriente. Entonces todos los excesos de fluidos y electrolitos son eliminados y todas las toxinas son eliminadas, y luego vuelve hacia el paciente, hacia el sistema venoso, y esto le lleva aproximadamente unas 4 horas al paciente, que tiene que estar muy tranquilo, que tiene que, bueno, esto día por medio, lo cual significa, imagínense, para el aspecto laboral, para viajes y todas estas cosas, muy complicado. Tanto que esta se puede hacer simplemente en la casa. Esta es la diálisis peritoneal, se coloca un catéter que va hacia el abdomen. Esto obviamente el paciente debe ser muy bien instruido porque debe ser hecho
con absoluta asepsia, es decir, sin ningún tipo de contaminación, y los elementos que no sirven del torrente sanguíneo, todos los desechos se eliminan, el peritoneo lo filtra, luego lo toma el otro catéter y se elimina desde la otra bolsa, y al otro día el paciente puede estar completamente activo luego de haber pasado este proceso de filtrado, que es más lento y más suave durante la noche. De modo tal que, bueno, he tratado de simplificar en unas pocas palabras algo que realmente es una utilidad extraordinaria, porque un paciente que ya está en fallo renal no le queda a veces el fallo renal es agudo, y bueno, se pasa por un tiempo y luego sale, entonces a veces no se hace esta fístula, sino que se hace una canulación en el cuello, una serie de otras circunstancias, y otras veces es definitivo, entonces el paciente, como un puente hacia el trasplante, no le queda otra alternativa. Doctor, ¿se puede vivir con un riñón? Yo conozco casos, le doy el caso de Juan Antonio Pizzi, el técnico hoy del Valencia, fue jugador de fútbol, jugó con un solo riñón, lo perdió en un choque con el arquero Bonano. Absolutamente se puede vivir con un riñón, y a punto de partida de esto es que surge lo que se llama el donante vivo. Usted sabe, Daniel, que una persona que está en fallo renal, a veces, bueno, hay que esperar un donante cadavérico, es decir, que tenga muerte cerebral, esa persona, bueno, pero en el caso del riñón, por ahí un familiar, porque la ley lo exige así, tiene que ser un familiar directo, y bueno, nada, este familiar directo, si tiene compatibilidad, porque el riñón puede ser donante y vive con un solo riñón perfectamente. Muy bien, doctor, como siempre, muy ilustrativo, más en este día, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por atender nuestra requisitoria con relación al tema. No, por favor. Muy bien, doctor, lo espero la semana que viene, ¿eh? Con mucho gusto. Pero después la seguimos, dentro de un rato. Claro que sí. Buenas noches.